El río Éufrates, un nombre grabado en los anales de la historia como uno de los cursos de agua más antiguos y vitales del mundo, siempre ha estado envuelto en un aura de misterio y empapado de la tradición de antiguas profecías. Los acontecimientos recientes en torno a este río legendario han provocado oleadas de asombro en todo el mundo. Dentro de sus aguas se ha desenterrado un descubrimiento de profundo significado, una revelación que muchos creen que hace eco de las advertencias del propio Jesucristo, aunque hasta ahora, estas advertencias han pasado desapercibidas. ¿Podría ser esto un signo definitivo de los tiempos, un cumplimiento crudo e irrefutable de la profecía? El cielo sobre el Éufrates, según relatos de testigos presenciales, supuestamente ha revelado una visión sobrecogedora de Jesús, añadiendo más peso a la narrativa que se desarrolla. Las implicaciones de este descubrimiento son monumentales, puede servir como una llamada de atención crucial, instando a la humanidad a reevaluar su rumbo. Lo invitamos a unirse a nosotros mientras profundizamos bajo la superficie, descubriendo los secretos escondidos en las profundidades del Éufrates y explorando por qué este evento podría remodelar nuestra comprensión del futuro. Para aumentar la mística, múltiples testigos han presentado informes de una experiencia impresionante y cargada de espiritualidad, una visión de Jesucristo manifestándose sobre el río Éufrates, envuelto en una luz divina radiante, casi cegadora. Según se informa, esta extraordinaria aparición estuvo acompañada de un sonido sobrenatural, una vibración resonante que recorrió el paisaje. Este sonido, descrito como atronador en su poder y armonioso en su tono, evocaba una poderosa combinación de asombro, reverencia e incluso una sensación de profundo miedo en aquellos que tuvieron la suerte, o quizás la mala suerte, de escucharlo. La convergencia de esta visión etérea y este sonido estremecedor ha generado comparaciones inmediatas con el pasaje bíblico que se encuentra en Mateo 12 y 30. Este pasaje profetiza: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo, al ver al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El peso de esta comparación es innegable, lo que lleva a una seria reflexión sobre si este evento es una manifestación directa de la profecía bíblica. Pero antes de profundizar en estas sorprendentes afirmaciones, hagamos una breve pausa. Lo invitamos a demostrar su compromiso con esta historia en desarrollo tocando el botón me gusta, compartiendo sus pensamientos e ideas en la sección de comentarios a continuación, y lo más importante, compartiendo este vídeo con sus amigos y familiares. Al compartir esta información, usted desempeña un papel crucial a la hora de crear conciencia y fomentar un mayor debate. Ahora, continuemos nuestra exploración del poderoso sonido que hace temblar la tierra y la visión de Jesús, fenómenos que hacen eco con fuerza de la visión profética del fin de los tiempos. Los temblores y perturbaciones que han acompañado a estos fenómenos inusuales traen a la mente las escalofriantes imágenes de Apocalipsis 6 y 12, un pasaje que retrata vívidamente un gran trastorno durante los últimos tiempos. El versículo dice: miré mientras abría el sexto sello, y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como cilicio hecho de pelo de cabra, y la luna entera se puso roja como la sangre. Si bien sigue siendo incierto si esta serie de eventos marca el momento preciso de la apertura del sexto sello, el innegable temblor de la tierra y el impresionante despliegue celestial ciertamente tienen un trasfondo apocalíptico. La pregunta que cobra gran importancia es la siguiente: ¿podría este extraordinario acontecimiento que se desarrolla sobre el río Éufrates ser un presagio del inminente regreso de Cristo, un tentador anticipo de la promesa que aún está por cumplirse? ¿Son estos sonidos y imágenes el cumplimiento definitivo de antiguas profecías, que señalan el inminente acercamiento de las 7 trompetas del juicio y presagian una era de cambios profundos y transformadores? Además, al considerar los signos celestes, otro indicador innegable de los tiempos es la inminente presencia de la luna de sangre, cuya aparición está prevista para el 14 de marzo. A lo largo de la historia registrada, las lunas de sangre han estado inextricablemente vinculadas con eventos globales importantes, a menudo percibidos como signos siniestros que predicen cambios y transformaciones importantes. En Joel 2 y 31, la profecía advierte siniestramente: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Innumerables personas señalan lunas de sangre pasadas que se han alineado notablemente con acontecimientos bíblicos fundamentales, incluidas guerras devastadoras, desastres catastróficos y cambios significativos en el equilibrio del poder mundial. La tétrada de lunas de sangre que se produjo en años anteriores coincidió notablemente con importantes fiestas judías y momentos cruciales de la historia, lo que añadió más peso al argumento. ¿Podría esta próxima luna de sangre significar el comienzo de una fase nueva y transformadora en el plan divino de Dios para la humanidad?
si bien los científicos ofrecen una explicación naturalista para las lunas de sangre, atribuyéndolas a un fenómeno puramente físico en el que la sombra de la Tierra proyecta un tono rojizo durante un eclipse lunar, muchos creyentes argumentan que Dios frecuentemente utiliza tales sucesos naturales como un conducto para transmitir mensajes, advertencias y señales sobrenaturales. Con la convergencia de tantos signos apocalípticos que ocurren simultáneamente, este próximo evento celestial podría indicar una intensificación significativa de la cuenta regresiva para el día del juicio, instando a todos a prepararse para lo que puede venir. La conexión entre las lunas de sangre y el fin de los tiempos se ve reforzada por numerosas referencias que se encuentran en todo el libro del Apocalipsis, que habla vívidamente de la oscuridad, los eclipses y otros signos sobrenaturales que se manifiestan en los cielos. A medida que nos acercamos cada vez más a la llegada de esta próxima luna de sangre, una pregunta crucial resuena en los corazones y las mentes de muchos: ¿podría este evento celestial servir como una terrible advertencia de los acontecimientos que pronto se desarrollarán? Lo alentamos a permanecer atentos, vigilantes y atentos a las señales que apuntan hacia el regreso de Jesucristo. Añadiendo otra capa de intriga a esta narrativa en desarrollo, mientras el río Éufrates continúa su alarmante recesión, exponiendo secciones de su lecho previamente sumergidas y ocultas durante siglos, los residentes locales se han topado con un descubrimiento verdaderamente sorprendente. Se ha desenterrado un escudo antiguo e intrincadamente elaborado, que yace expuesto en las aguas que alguna vez fueron fangosas. El escudo, notablemente grande y aparentemente diseñado para un ser de inmensa estatura, ha provocado una intensa especulación y curiosidad entre la población local y más allá. Muchos ahora creen que esta notable reliquia podría pertenecer potencialmente a los Nefilim, los enigmáticos seres mencionados en los antiguos textos bíblicos como gigantes nacidos de la unión de los hijos de Dios y las mujeres humanas. El impresionante tamaño y el diseño inusual del escudo, con marcas y una artesanía intrincada que parecen desafiar los registros históricos conocidos, han alimentado aún más la especulación. Algunos han sugerido que este artefacto puede ser en realidad un arma de los Nefilim, seres que se cree que poseen una fuerza y destreza física extraordinarias. Pero la pregunta que resuena más profundamente es la siguiente: ¿por qué apareció de repente este notable escudo bajo las aguas del río Éufrates? El descubrimiento ha generado innumerables preguntas y ha provocado una avalancha de teorías que intentan explicar su inesperado surgimiento. Una explicación plausible es que el escudo fue colocado deliberadamente o se perdió accidentalmente en el río hace mucho tiempo, potencialmente durante un periodo de intenso conflicto o incluso durante la era en la que se creía que los Nefilim, como se describe en los textos antiguos, vagaban por la tierra. Según diversas interpretaciones de escritos bíblicos y antiguos, el río Éufrates a menudo ha sido considerado un límite crucial o un lugar de gran importancia estratégica, inextricablemente vinculado a numerosos momentos cruciales a lo largo de la historia. Algunos teóricos proponen que el escudo pudo haber pertenecido a un guerrero formidable o tal vez incluso a uno de los gigantes legendarios, posiblemente un miembro de los Nefilim. Sugieren que el escudo fue descartado, perdido durante una antigua batalla o quizás sumergido como resultado de algún evento natural catastrófico que llevó a su eventual ocultación bajo las aguas del río con el paso del tiempo. Otra explicación convincente postula que el continuo secado del río Éufrates, un fenómeno ambiental natural y cada vez más preocupante, simplemente ha revelado artefactos que anteriormente estuvieron ocultos bajo la superficie del agua durante siglos. Este fenómeno podría potencialmente exponer reliquias de civilizaciones olvidadas hace mucho tiempo o incluso arrojar luz sobre eventos previamente oscurecidos que alguna vez estuvieron envueltos por las profundidades del río. Desde una perspectiva religiosa o espiritual, el descubrimiento de tal artefacto podría interpretarse como una señal del cumplimiento de la profecía, particularmente considerando que el secado del río Éufrates se menciona específicamente en la Biblia en el contexto del fin de los tiempos en Apocalipsis 4 y 12. En esta interpretación, el escudo podría estar directamente relacionado con estas antiguas predicciones, revelando potencialmente restos de una época en la que los Nefilim u otras figuras legendarias caminaban por la tierra. Entonces, ¿quiénes eran exactamente los Nefilim y qué dice realmente la Biblia sobre ellos? Desafortunadamente, el texto bíblico no proporciona un relato extenso o muy detallado de los Nefilim, lo que posteriormente ha llevado a una especulación generalizada y a un debate continuo entre teólogos e historiadores por igual. Sin embargo, basándonos en la información limitada proporcionada en el pasaje bíblico, hay algunos aspectos clave que podemos intentar comprender, comenzando con el concepto de hijos de Dios y hijas de los hombres. El término hijos de Dios generalmente se interpreta de dos maneras principales, como referencia a seres angelicales o como referencia a ángeles caídos.
Algunos teólogos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos que descendieron a la tierra y tomaron esposas humanas, una visión que tiene sus raíces en ciertos escritos judíos antiguos, como el libro de Enoc, y respaldada por pasajes como Judas 6, que habla de ángeles que no mantuvieron su dominio apropiado. Alternativamente, otros interpretan a los hijos de Dios como descendientes de Set, el justo hijo de Adán, y a las hijas de los hombres como descendientes de Caín, el malvado hijo de Adán. Según este punto de vista particular, los Nefilim eran simplemente la descendencia resultante del matrimonio mixto entre estos dos grupos distintos de humanos. La Biblia los describe como héroes de la antigüedad, hombres de renombre, sugiriendo que poseían gran fuerza, estatura imponente y una reputación formidable. Algunos incluso han interpretado que esta descripción significa que eran gigantes, posiblemente poseyendo un tamaño físico o una fuerza extraordinarios, aunque el texto bíblico no establece explícitamente que fueran, de hecho, gigantes. La Septuaginta, una referencia bíblica primaria, reitera la afirmación de que los Nefilim eran en realidad descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Además, los conecta con grandes héroes y guerreros de la antigüedad, añadiendo un aire inconfundible de misterio y asombro a su propia naturaleza. Números 1 y 33 ofrece otra referencia directa a los Nefilim, donde los espías israelitas, después de explorar la tierra de Canaán, informan haber visto gigantes. Exclaman, a nuestros propios ojos nos parecían saltamontes, y a ellos les parecíamos lo mismo. Aunque este pasaje no se refiere explícitamente a ellos como Nefilim, algunos interpretan a los gigantes mencionados aquí como una posible referencia a los mismos seres mencionados en Génesis. Recientemente ha surgido una teoría intrigante que sugiere la existencia de criaturas extrañas y formidables aprisionadas en las profundidades del río Éufrates. Algunos creyentes incluso sugieren que 4 ángeles caídos están atados con cadenas debajo de sus aguas, esperando el momento destinado para su liberación. Si el Éufrates realmente se está secando como lo predicen las Escrituras, ¿podríamos estar acercándonos rápidamente al momento en que estos formidables seres sean desatados sobre el mundo, trayendo potencialmente destrucción y caos inimaginables? Apocalipsis 9, 14-15 presenta una escalofriante profecía que advierte sobre este mismo evento: libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El pasaje continúa, y los 4 ángeles que habían sido mantenidos preparados para esta misma hora, día, mes y año, fueron soltados para matar a 1/3 de la humanidad. Los eruditos bíblicos a menudo interpretan a estos 4 ángeles no como mensajeros benévolos de Dios, sino más bien como ángeles caídos, seres poderosos y rebeldes que fueron expulsados del cielo por su desobediencia y posteriormente atados bajo el río Éufrates. Se cree que estos seres están sujetos a sujeción divina hasta el momento divinamente designado, cuando finalmente serán liberados para cumplir su aterrador papel de traer muerte y destrucción a una porción significativa de la humanidad, específicamente, a 1/3 de la población mundial. La pregunta que surge naturalmente es la siguiente: ¿por qué fueron encarcelados estos 4 ángeles en primer lugar? Algunos creen que estaban entre los seguidores más peligrosos y confiables de Lucifer, arrojados del cielo junto a él después de su fallida rebelión contra Dios. A diferencia de los numerosos demonios que todavía deambulan por la tierra, estos seres eran considerados demasiado poderosos y peligrosos para dejarlos sin control, requiriendo intervención divina para contener su inmenso poder y evitar un mayor caos. En los últimos años, el río Éufrates ha estado retrocediendo a un ritmo alarmante, y los niveles de agua han descendido a niveles sin precedentes, lo que ha provocado una preocupación generalizada. Muchos eruditos bíblicos y creyentes devotos ven esta alarmante tendencia como un posible cumplimiento de la profecía, lo que indica que se acerca rápidamente el momento de la liberación de estos ángeles encarcelados durante mucho tiempo. Si el río realmente se está secando, ¿podría ser una señal innegable de que estas fuerzas contenidas durante mucho tiempo están a punto de emerger, listas para desatar su poder destructivo sobre el mundo? El libro de Apocalipsis 4 y 12 también proporciona una advertencia sobre el secado del río Éufrates en los últimos días. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente. Este pasaje sugiere que a medida que el río continúe retrocediendo y potencialmente desaparezca por completo, fuerzas antiguas y ocultas durante mucho tiempo se desatarán sobre el mundo, allanando el camino para una serie de eventos cataclísmicos. ¿Podría el reciente descubrimiento de lo que parece ser un esqueleto de Nefilim ser el primer signo inequívoco de lo que realmente se encuentra debajo de la superficie del Éufrates? ¿Está el río revelando ahora las mismas entidades que debían permanecer ocultas hasta el juicio final? Además, ¿están los Nefilim y los ángeles caídos conectados de alguna manera profunda y significativa?
Muchos creen que los Nefilim, los descendientes gigantes de ángeles caídos y mujeres humanas, fueron destruidos en gran medida durante el gran diluvio, como se relata en la narración bíblica. Sin embargo, su existencia sigue envuelta en un aire de misterio e incertidumbre. El reciente descubrimiento de lo que parece ser un esqueleto humanoide gigante en el río Éufrates inevitablemente plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de la realidad y el potencial de que seres de inmenso poder y estatura alguna vez vagaron por la tierra. ¿Podrían los Nefilim haber dejado algo más que historias convincentes y leyendas antiguas? Si sus huesos realmente están saliendo a la superficie después de siglos de ocultación, ¿podrían otros seres sobrenaturales, como los 4 ángeles caídos, estar preparándose para levantarse también, anunciando una era de cambios y transformaciones sin precedentes? Los misterios que rodean el río Éufrates han encendido fervientes especulaciones sobre el desarrollo de las profecías bíblicas. Según ciertas interpretaciones teológicas, las entidades celestiales, tal vez seres angelicales, pueden haber contribuido a la corrupción prediluviana de la humanidad, lo que llevó a su encarcelamiento divino. Ahora, como se describe en el libro del Apocalipsis, su posible liberación podría desatar una devastación sin precedentes en el mundo. Las Escrituras predicen siniestramente que estos 4 ángeles, una vez desatados, orquestarán la destrucción a una escala inimaginable, lo que resultará en la desaparición de 1/3 de la humanidad. Esta profecía cataclísmica sugiere una confluencia de horrores, que abarcan una guerra generalizada, una hambruna devastadora, una plaga desenfrenada y tal vez incluso una destrucción sobrenatural. Mientras el mundo se enfrenta a una creciente inestabilidad global, a la intensificación de los conflictos armados y a una frecuencia cada vez mayor de desastres naturales, muchos observadores creen que están presenciando acontecimientos que reflejan las funestas predicciones expuestas en los textos bíblicos. Si la progresiva desecación del río Éufrates es realmente un presagio profético, la humanidad pronto podría enfrentar uno de los episodios más catastróficos jamás predichos, un periodo marcado por sufrimiento y agitación inimaginables. Con susurros de antiguos secretos que emergen de las arenas del tiempo, la incesante sequía del río Éufrates y las profecías bíblicas que aparentemente se materializan ante nuestros propios ojos, surge una pregunta profunda y urgente: ¿estamos, en este momento presente, siendo testigos de las etapas iniciales de los acontecimientos finales meticulosamente detallados en el libro del Apocalipsis? El río Éufrates ha servido durante mucho tiempo como un marcador importante de la intervención divina y el cumplimiento profético en las páginas de la Biblia. Si este otrora caudaloso río ahora está revelando entidades ocultas durante mucho tiempo e historias olvidadas, es concebible que la humanidad se encuentre precariamente al borde de la era escatológica, el tan discutido fin de los tiempos. El descubrimiento de un esqueleto de Nefilim en la región puede ser solo la revelación inicial de una realidad mucho más grande e inquietante. ¿Podría ser la liberación de los 4 ángeles caídos, profetizados durante mucho tiempo que estarían atados bajo el río, ser el próximo evento en desarrollarse? Añadiendo otra capa a este intrincado rompecabezas, recientemente se desenterró en los Estados Unidos una colosal estructura esquelética de una criatura marina no identificada, lo que dejó a los científicos completamente perplejos. ¿Podría este extraordinario hallazgo estar relacionado de alguna manera con la actual desecación del Éufrates y el posible resurgimiento de seres antiguos, tal vez monstruosos? Algunos teólogos e investigadores especulan que este colosal esqueleto podría pertenecer a uno de los leviatanes mencionados en la Biblia, criaturas marinas enigmáticas e inmensamente poderosas que se cree que fueron creadas por Dios. En el libro de Job 41:1, Dios plantea un desafío retórico a Job, preguntándole: ¿puedes atrapar al leviatán con un anzuelo o atar su lengua con una cuerda? La descripción bíblica del leviatán pinta un retrato aterrador de una bestia casi indestructible, capaz de escupir fuego y aplastar sin piedad a sus adversarios. ¿Podría la aparición de una criatura así, o de sus restos, ser una señal de que seres antiguos, alguna vez enterrados en las profundidades de la tierra, ahora están emergiendo a la superficie como parte de un plan más amplio y divinamente orquestado? A medida que estos eventos extraños y aparentemente sin precedentes continúan desarrollándose en todo el mundo, muchos se quedan preguntándose si estos sucesos apuntan hacia un propósito divino más grandioso, aún no revelado, que está a punto de ser revelado a la humanidad. La convergencia de signos a menudo asociados con el fin de los tiempos, junto con los descubrimientos y eventos que se desarrollan alrededor del río Éufrates, como su secado sin precedentes y la recuperación de artefactos antiguos como el supuesto escudo de un Nefilim, ha encendido importantes especulaciones sobre si estos son, de hecho, presagios del escenario apocalíptico profetizado en los textos bíblicos.
Varios elementos clave contribuyen a la creciente creencia de que estos acontecimientos podrían presagiar el desarrollo del drama escatológico predicho en la Biblia. Añadiendo una capa adicional de complejidad e intriga a la situación, han surgido informes sobre una manifestación divina sobre el río Éufrates. Los testigos han descrito un espectáculo impresionante en el que Jesucristo apareció bajo una luz radiante, acompañado de un sonido sobrenatural que resonó en todo el paisaje circundante. Este extraordinario evento ha alimentado la especulación de que podría ser una señal que apunta directamente hacia el fin de los tiempos. La manifestación de Jesús sobre un río de tanta importancia histórica y bíblica, junto con el fenómeno inusual de la sequía del Éufrates, sugiere una posible conexión entre estos eventos y las visiones y cumplimientos proféticos descritos en las Escrituras. La propia sequía del río Éufrates es una pieza fundamental de este rompecabezas. El Éufrates desempeña un papel increíblemente significativo en la profecía bíblica, particularmente en Apocalipsis 4 y 12, que menciona explícitamente que el río se seca como un elemento crucial en la preparación para los acontecimientos finales de la historia humana. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del oriente, afirma Apocalipsis 4 y 12. Este secado del Éufrates se interpreta ampliamente como un precursor de la llegada del juicio final y la reunión de las naciones para la batalla culminante del Armagedón. Como el río ha estado retrocediendo a un ritmo alarmante en los últimos años, muchos observadores ven esto como un cumplimiento potencial y siniestro de la profecía. El descubrimiento de lo que algunos creen que es un escudo perteneciente a los Nefilim dentro del Éufrates ha alimentado aún más las preguntas sobre la conexión entre estas enigmáticas figuras, los gigantes mencionados en Génesis 6, 4, y los ángeles caídos que se cree que están aprisionados bajo el río, como se describe en Apocalipsis 9, 14-15. Libera a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y los 4 ángeles que habían estado preparados para esta misma hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Según ciertas interpretaciones del libro del Apocalipsis, estos 4 ángeles, actualmente atados bajo las aguas del Éufrates, serán liberados para desatar una destrucción generalizada sobre el mundo durante los últimos días. La teoría subyacente sugiere que los Nefilim, descendientes de seres angelicales y mujeres humanas del período antediluviano, podrían estar conectados con estos ángeles y pueden representar signos del inminente cataclismo espiritual y físico. Los recientes sucesos de lunas de sangre y otros eventos celestiales, como se profetizan en escrituras como Joel 2 y 31 y Mateo 12 y 29, a menudo se consideran componentes integrales de un tapiz apocalíptico más amplio. Joel 2 y 31 predice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y terrible. A lo largo de la historia, las lunas de sangre se han interpretado como signos siniestros, y su reciente alineación con importantes acontecimientos geopolíticos y espirituales ha intensificado aún más la creencia de que podrían servir como señales del fin de los tiempos que se acerca. La creciente agitación global, manifestada en forma de guerras generalizadas, desastres naturales devastadores y el rápido avance de la tecnología, se interpreta con frecuencia como alineada con los dolores de parto descritos por Jesús en Mateo 24, 7-8, se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de dolores de parto. Muchos creyentes están convencidos de que estos eventos convergentes son parte de las señales que precederán a la segunda venida de Cristo. En conclusión, la pregunta fundamental sigue siendo: ¿estamos realmente viviendo en el fin de los tiempos? Si bien sigue siendo imposible afirmar definitivamente si los acontecimientos actuales representan un cumplimiento directo de las profecías de los últimos tiempos, muchos creyentes devotos perciben estas señales, como la sequía sin precedentes del río Éufrates, el descubrimiento de artefactos antiguos, la aparición de lunas de sangre y la intensificación de la agitación global, como poderosos indicadores de que podemos estar acercándonos al capítulo final de la historia bíblica. Para aquellos que se adhieren a la profecía bíblica, estos eventos sirven como un potente recordatorio de las palabras registradas en Mateo 12 y 42, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Ya sea que estos descubrimientos sean, de hecho, presagios del fin de los tiempos o simplemente sucesos naturales, sin lugar a dudas han despertado una mayor conciencia de la profecía y las señales que muchos creen que se desarrollarán a medida que la historia humana alcance su clímax final. El río Éufrates es más que una simple característica geográfica, es un símbolo imbuido de capas de profecía, historia y misterio, y ahora está acaparando titulares por una razón sorprendente. A medida que el nivel del agua desciende incesantemente, secretos largamente ocultos se van desvelando poco a poco, uno a uno.
¿Constituyen estos descubrimientos un signo de los tiempos, un presagio de lo que vendrá? ¿O estamos, en este momento crucial, finalmente desenterrando un capítulo olvidado de la historia humana, una ventana a un pasado que fue ocultado intencionalmente a la vista? Los acontecimientos que se desarrollan en torno al río Éufrates bien pueden alterar nuestra comprensión de todo. Únase a nosotros mientras nos embarcamos en una exploración profunda de este misterio en desarrollo, profundizando en la evidencia y descubriendo la verdad que se esconde debajo de la superficie de uno de los eventos proféticamente más significativos de nuestro tiempo, el secado del río Éufrates. Durante siglos, el Éufrates ha servido como salvavidas vital, una fuente de agua fundamental para Oriente Medio, que ha sustentado a civilizaciones desde los antiguos imperios de Mesopotamia hasta las naciones modernas que ahora habitan la región. Sin embargo, debido a los efectos combinados del cambio climático, la construcción de represas, los patrones geológicos cambiantes y otros factores contribuyentes, el río ahora se está reduciendo a un ritmo alarmante, un fenómeno que ha captado la atención del mundo. La Biblia, específicamente en Apocalipsis 4 y 12, profetiza que el Éufrates se secará como precursor de las batallas finales de los últimos tiempos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del Oriente. A medida que el lecho del río continúa retrocediendo a un ritmo sin precedentes, no solo quedan expuestos a la luz del día artefactos antiguos y ruinas perdidas hace mucho tiempo, sino que los residentes locales también han informado que encontraron algo mucho más inquietante, algo que desafía toda explicación. Recientemente, varias personas que residen cerca del río Éufrates han informado de haber presenciado una enorme criatura acechando justo debajo de la superficie del agua. Aunque la criatura nunca emergió por completo, los fugaces destellos de su forma masiva y sombría, junto con las poderosas ondas que generó, enviaron escalofríos de miedo a quienes presenciaron su presencia. Algunos describieron sus movimientos como antinaturales, como si algo antiguo e inmensamente poderoso estuviera despertando de su letargo bajo el lecho del río. Otros afirmaron haber escuchado sonidos profundos y guturales que emanaban del agua, sonidos que nunca antes habían encontrado. Estos inquietantes informes han llevado a muchos a sospechar que pueden haberse encontrado sin saberlo con el Leviatán, el temible monstruo marino tan vívidamente descrito en las páginas de la Biblia. El libro de Job ofrece una descripción detallada y aterradora de esta bestia indomable. Podrás atrapar al Leviatán con un anzuelo o atarle la lengua con una cuerda. Podrás pasarle una cuerda por la nariz o perforarle la mandíbula con un anzuelo. Job 41, 1-2. Leviatán es retratado como una criatura invencible, indomable por manos humanas, con escamas que se asemejan a una armadura impenetrable y el poder de escupir fuego. Tradicionalmente, muchos eruditos bíblicos han interpretado al Leviatán como una representación simbólica del caos o como una criatura marina extinta de una época pasada. Pero, ¿podría ser posible que el Leviatán, a menudo relegado al ámbito de la metáfora y el simbolismo, se esté revelando ahora como una entidad tangible, un peligro real y presente que acecha en las profundidades? La noción de un ser monstruoso que reside en las profundidades no es nueva, muchas culturas y textos antiguos contienen referencias a enormes criaturas marinas capaces de causar estragos y destrucción. En el Salmo 74, 14, se dice que Dios aplastó las cabezas de Leviatán, sugiriendo una bestia marina de múltiples cabezas de inmenso poder. Isaías 27, 1 profetiza además, en aquel día, Jehová castigará a Leviatán, la serpiente que huye, a Leviatán, la serpiente torcida, y matará al dragón que está en el mar. Esto plantea la intrigante posibilidad de que Leviatán no sea simplemente una entidad singular sino más bien una fuerza, un poder malévolo que reaparece a lo largo de la historia durante periodos de gran agitación y agitación. Algunos incluso especulan que la creciente presencia de seres sobrenaturales, ya sean ángeles, demonios o criaturas previamente ocultas, podría interpretarse como una señal de advertencia de Dios, un llamado al arrepentimiento y un presagio de los acontecimientos trascendentales que aún están por desarrollarse. Si los susurros de una antigua bestia realmente han resurgido desde las profundidades, potencialmente nos enfrentamos a una perspectiva aterradora, la profecía se desarrolla con escalofriante precisión ante nuestros propios ojos. Las implicaciones son asombrosas y las preguntas exigen respuestas. Antes de profundizar más en esta inquietante revelación, pedimos humildemente su apoyo. Considere enviar un super chat para ayudarnos a continuar nuestra investigación y brindarle contenido más revelador. Cada contribución, sin importar el tamaño, marca una diferencia significativa. Estamos inmensamente agradecidos por su generosidad. Los recientes avistamientos de una criatura parecida al Leviatán, un monstruo marino legendario,
en el río Éufrates han provocado un ferviente debate. Tradicionalmente, el Leviatán se asocia con la inmensidad del océano, pero su posible aparición en un río, lejos de su supuesto hábitat, plantea la pregunta, ¿por qué? ¿Qué podría explicar tal anomalía? Algunos especulan que el alarmante ritmo al que se está secando el río Éufrates podría estar exponiendo a criaturas previamente ocultas durante siglos, cuya existencia relegada al reino de los mitos y las leyendas, ahora sacada a la superficie por los cambios ambientales. Alternativamente, otros proponen una explicación más profunda, sugiriendo una manifestación sobrenatural, una advertencia portentosa que presagia eventos aún mayores y más cataclísmicos en el horizonte. Para comprender el significado potencial de este evento, debemos recurrir a uno de los capítulos más importantes del libro de Apocalipsis, Apocalipsis 13. Este capítulo describe vívidamente el surgimiento de dos bestias formidables, cada una de las cuales ejerce un inmenso poder e influencia. Uno emerge de las profundidades del mar, mientras que el otro surge de la tierra. Estas bestias, descritas con vívidos detalles, desempeñan un papel fundamental en los acontecimientos que condujeron al fin de los tiempos, actuando como instrumentos de engaño, control y, en última instancia, destrucción. Su presencia señala un periodo de inmensa agitación y guerra espiritual. La Escritura presenta un cuadro inquietante: entonces vi una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y en cada cabeza estaban escritos nombres que blasfemaban contra Dios. Apocalipsis 13, 1. A esta primera bestia se le concede un poder inmenso, incluida la autoridad para hacer la guerra contra el pueblo de Dios y ejercer dominio sobre todas las naciones. Esta no es una criatura ordinaria, su existencia presagia un cambio global en el poder y la lealtad. Las interpretaciones de esta bestia varían ampliamente entre eruditos y teólogos. Muchos creen que representa un sistema político global, tal vez el imperio mismo del Anticristo, destinado a surgir en los últimos días y ejercer un control incomparable sobre el mundo. Esta interpretación se alinea con la noción de una estructura de poder centralizada y opresiva. Sin embargo, otra perspectiva convincente sugiere que esta bestia también podría ser una entidad monstruosa y literal, un ser antiguo que ha permanecido dormido durante siglos, esperando pacientemente su momento señalado para ser revelado. ¿Podría el Leviatán estar intrínsecamente vinculado a esta antigua profecía? ¿Podría el resurgimiento de la criatura ser una señal tangible de que el profetizado día del juicio se acerca rápidamente? Antes de continuar nuestra exploración de estas convincentes teorías, le pedimos amablemente que se tome un momento para mostrar su apoyo. Dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal para obtener más contenido que invite a la reflexión y que profundice en los misterios de nuestro mundo y las Escrituras. Su participación nos ayuda a llegar a una audiencia más amplia y continuar brindándole análisis y perspectivas en profundidad. Valoramos sus opiniones y conocimientos, así que no duden en compartir sus pensamientos e interpretaciones en la sección de comentarios a continuación. Sus contribuciones enriquecen la conversación y contribuyen a una comprensión más integral de estos temas complejos. Ahora, volvamos al corazón de esta intrigante investigación. ¿Pero qué pasa con los espeluznantes sonidos que emanan del propio río? ¿Qué explicación se puede ofrecer para estos sucesos inquietantes? Las leyendas y enseñanzas de la Biblia sugieren una posibilidad escalofriante: que Dios, en su justa ira ante el persistente pecado y la traición de la humanidad, envió demonios a la tierra y los encarceló dentro de una cueva escondida ubicada en las profundidades del río Éufrates. Estos demonios, condenados a una eternidad de oscuridad, sirven como potentes símbolos de castigo severo y justicia divina. Se dice que Dios ordenó su confinamiento para evitar el caos generalizado y la devastación total que sin duda infligirían al mundo si alguna vez se les permitiera vagar libremente. El río Éufrates, una vía fluvial cargada de historia sagrada y profundo significado cultural, se convirtió en una prisión improbable para estas fuerzas malévolas. En consecuencia, su actual estado de decadencia, su agonizante agotamiento, es interpretado por algunos como un signo de mal augurio, un presagio siniestro de un despertar y de profundas transformaciones que están a punto de arrasar el planeta. Estas antiguas leyendas del cautiverio sirven como una doble advertencia, un crudo recordatorio del inmenso poder y la justa ira de Dios, pero también un recordatorio crucial de la responsabilidad inquebrantable de la humanidad de defender la moralidad, mantener una fe inquebrantable y resistir las tentaciones de la oscuridad. Entonces, ¿qué ideas ofrece la Biblia respecto de la naturaleza de los demonios mismos? Según las Escrituras, los demonios son ángeles caídos, seres celestiales que se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Apocalipsis 12, 9 dice claramente:
fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo o Satanás, el cual extravía al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. La dramática caída de Satanás del cielo se describe simbólicamente en pasajes como Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-15, que ofrecen vislumbres del orgullo y la rebelión que llevaron a su caída. Cuando Satanás cayó, no estaba solo, se llevó consigo una porción significativa de la hueste angelical, un tercio completo según Apocalipsis 12, 4. Judas 6 confirma además la existencia de estos ángeles pecadores, solidificando la comprensión bíblica de que los demonios son, en esencia, ángeles caídos que, junto con Satanás, conscientemente eligieron desafiar la autoridad de Dios. Mientras que algunos de estos demonios están actualmente confinados en la oscuridad, atados por cadenas eternas como se describe en Judas 6, pagando el castigo por su rebelión, otros son libres de vagar por la tierra, ejerciendo su influencia y causando estragos. Estos se conocen como los poderes de este mundo oscuro, y las fuerzas espirituales del mal en los reinos celestiales en Efesios 6 y 12, y también se hace referencia a ellos en Colosenses 2 y 15. Estos demonios errantes permanecen leales a Satanás, su líder, y participan activamente en una batalla implacable contra los santos ángeles, esforzándose constantemente por frustrar el plan divino de Dios y obstaculizar el progreso del pueblo de Dios, como se ilustra en Daniel 10 y 13. Como seres espirituales, los demonios poseen la perturbadora capacidad de apoderarse de un cuerpo físico. La posesión demoníaca ocurre cuando el cuerpo de una persona es completamente invadido y controlado por un demonio, dejando al individuo indefenso contra su influencia. Sin embargo, la Biblia asegura a los creyentes que este nivel de posesión no puede ocurrirle a un hijo de Dios, ya que el Espíritu Santo reside dentro del corazón de cada verdadero creyente en Cristo, ofreciendo protección divina, como se afirma en 1 Juan 4, 4. Durante su ministerio terrenal, Jesucristo se encontró con frecuencia con demonios y demostró constantemente su absoluta autoridad sobre ellos. Innumerables individuos afligidos por posesión demoníaca fueron llevados ante él, y él expulsó sin esfuerzo a los espíritus con una sola palabra, como se relata en Mateo 8 y 16. La innegable autoridad de Jesús sobre el reino demoníaco sirvió como poderosa evidencia de su verdadera identidad como Hijo de Dios, afirmación corroborada en Lucas 11 y 20. Los propios demonios reconocieron a Jesús tal como era y se llenaron de terror en su presencia. El Evangelio de Mateo 8 y 29 registra las escalofriantes palabras de un demonio que se encontró con Jesús. ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios?, gritó el demonio. ¿Has venido aquí para torturarnos antes de la hora señalada? Estas palabras revelan la comprensión de los demonios sobre su destino final, un futuro de tormento inimaginable. Satanás y su legión de demonios ahora están enfocados en destruir la obra de Dios, sembrar discordia y engañar a cualquiera que puedan, una misión detallada en 1 Pedro 5, 8 y 2 Corintios 11, 14-15. La Biblia describe a los demonios como espíritus malignos, Mateo 10, 1, espíritus inmundos, Marcos 1 y 27, espíritus mentirosos, 1 Reyes 10 y 23, y ángeles de Satanás, Apocalipsis 12, 9, cada descripción resalta su naturaleza destructiva. Satanás y sus demonios participan activamente en engañar al mundo, 2 Corintios 4, 4, propagar doctrinas falsas, 1 Timoteo 4, 1, atacar a los cristianos, 2 Corintios 12, 7, 1 Pedro 5, 8, y luchar contra los santos ángeles, Apocalipsis 12, 4, 9. En esencia, son la antítesis de la voluntad de Dios y los enemigos de la humanidad. A pesar de sus intenciones maliciosas y sus capacidades destructivas, la Biblia nos asegura que los demonios, como ángeles caídos, son en última instancia enemigos derrotados. Cristo ha desarmado los poderes y potestades de las tinieblas, haciéndolos un espectáculo público y triunfando sobre ellos mediante su sacrificio en la cruz, como se proclama en Colosenses 2 y 15. Si nos sometemos a Dios y resistimos activamente las tentaciones del diablo, no tenemos nada que temer. Porque, como declara 1 Juan 4, 4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa era nuestra perspectiva sobre los demonios. Esperamos que lo haya encontrado revelador e informativo. Si aprecia nuestro canal y le gustaría ayudarnos a continuar difundiendo este mensaje vital a una audiencia más amplia, considere enviar un super chat. Su apoyo es invaluable. ¿Existen otras teorías creíbles que puedan arrojar luz sobre estos inquietantes acontecimientos? Algunos creen que el túnel bajo el río Éufrates conduce al mismo lugar donde están encarcelados los ángeles, un escenario descrito en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis 9,
13-19 proporciona un relato escalofriante. Entonces el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios, que decía al sexto ángel que tenía la trompeta que soltara a los 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates. Entonces los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. El número de tropas montadas era el doble 10,000 veces 10,000. Escuché su número. Y así vi los caballos en mi visión y a los que los montaban, llevaban corazas de color de fuego y de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de león, y fuego y humo y azufre salían de sus bocas. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de la humanidad, por el fuego y el humo y el azufre que salían de sus bocas. Los caballos están en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son como serpientes con cabeza, y por medio de ellas se enroscan. Estos versículos pintan un cuadro aterrador de destrucción desatada. ¿Pero quiénes son estos ángeles caídos y cuál es su misión? El objetivo principal de estos ángeles caídos es traer muerte y destrucción a la humanidad. Este poder mortal, como se menciona en Hebreos 2:14, en última instancia pertenece al diablo. Estos ángeles son mantenidos en cautiverio hasta el momento preciso en que son liberados para cumplir su función específica y divinamente asignada en los últimos tiempos. El diablo mismo es el único otro ser mencionado en el libro del Apocalipsis que está igualmente restringido, confinado en el abismo durante 1000 años. Apocalipsis 20:2 describe este evento: prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo o Satanás, y lo ató por 1000 años. Otros ángeles caídos son arrojados a cadenas de oscuridad, reservadas para el juicio, como se señala en 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los envió al infierno, poniéndolos en prisiones de oscuridad, para ser retenidos en juicio. Los 4 ángeles atados en el Éufrates se encuentran sin duda entre estos ángeles caídos. Según algunas tradiciones, estos 4 ángeles, que se cree que están aprisionados bajo el río Éufrates, se llaman Zagra, Plutus, Angela y los Alus. ¿Qué detalles específicos ofrece la Biblia sobre la liberación de estos ángeles? Apocalipsis 9:14 dice explícitamente, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Este pasaje indica que la liberación de estos 4 ángeles en el río Éufrates desencadenará un conflicto global catastrófico. El sexto juicio se describe como particularmente severo y devastador, ya que resultó en la muerte de un asombroso tercio de la humanidad. Anteriormente, bajo el tercer sello, 1/4 parte de la población fue asesinada. El Apocalipsis también describe un caballo pálido, cuyo jinete se llama Muerte, seguido de cerca por el infierno. A estas entidades se les concedió autoridad sobre 1/4 parte de la tierra para matar con espada, hambre, plagas y fieras salvajes. Ahora, está previsto que 1/3 de la población restante sea asesinada, lo que significa un derramamiento de sangre masivo como nunca antes se había presenciado. Históricamente, en el Antiguo Testamento, Dios usó estratégicamente el río Éufrates como medio simbólico para permitir que las fuerzas enemigas invadieran la tierra de su pueblo, sirviendo como juicio divino contra su desobediencia. El río, por tanto, se convirtió en una potente metáfora de los acontecimientos del fin de los tiempos. El feroz avance de los asirios para ejecutar los juicios divinos sobre Israel se describe vívidamente en Isaías 8:7-8, ahora, pues, he aquí, Jehová hace subir sobre ellos las aguas del río, fuertes y muchas, el rey de Asiria con toda su gloria. Y subirá sobre todos sus cauces, y pasará por todas sus orillas, y pasará por Judá, se desbordará y pasará, llegará hasta el cuello, y la extensión de su ala llenará el aliento de tu tierra, oh Emanuel. De manera similar, en el libro del Apocalipsis, Juan utiliza este mismo río como lugar del juicio de Dios sobre el mundo no salvo. Aunque la destrucción se limita a 1/3 parte de la humanidad, el Éufrates, el lugar donde comenzó el pecado humano y donde Satanás ha reinado durante tanto tiempo, ahora enfrenta toda la fuerza del castigo divino, como se detalla en Apocalipsis 9:14 y 4:12. El artículo definido adjunto a la frase «los 4 ángeles» sugiere que se trata de seres específicos e identificables. Si bien las Escrituras no proporcionan una descripción detallada de estos ángeles en particular en el Apocalipsis, sí mencionan los 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra en otros pasajes. Es importante señalar que se trata de entidades distintas, ya que los 4 ángeles en los 4 esquinas de la tierra no estaban vinculados. Como observó perspicazmente Walvoord, los ángeles buenos nunca están atados.
Este concepto está respaldado por 2 Pedro 2, 4, que dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de tinieblas para ser reservados al juicio, y por Judas 6, que dice, y a los ángeles que no guardaron su primer estado, sino que abandonaron su habitación, los guardó en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Estos ángeles, ahora atados, probablemente eran líderes de una hueste invasora de fuerzas demoníacas. Beckwith comenta que Dios ahora ordena y envía al sexto ángel para liberar a los 4 ángeles que han sido atados, haciéndolos así incapaces de detener la marcha actual del Evangelio por todo el mundo. Mateo 12 y 14 declara, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La vinculación de estos ángeles caídos puede verse como una medida temporal para permitir que el Evangelio se difunda sin obstáculos. Cuando llegue el momento señalado para la liberación de los 4 ángeles, fuerzas malignas inimaginables se desatarán sobre un mundo que trágicamente se ha alejado de Dios y sus enseñanzas. Estas entidades malévolas tendrán como objetivo a los ciudadanos del reino de los cielos, incluso a aquellos que llevan el sello de Dios y están bajo su divina protección. El mismo Jesús advirtió que si no se acortaban los días de la gran tribulación, nadie sobreviviría. Sin embargo, también aseguró a sus seguidores que, por el bien de los elegidos, esos días serán acortados, tal como consta en Mateo 12 y 22. La construcción pasiva del verbo desatar o liberar sugiere fuertemente que Dios mismo es quien ordena la liberación de estos 4 ángeles. Esto enfatiza la autoridad divina detrás de estos eventos y subraya el hecho de que estas acciones son parte del plan supremo de Dios. El número 4 a menudo representa un impacto global, que se alinea con la destrucción generalizada causada por estos ángeles, que resultó en la muerte de 1/3 de la población mundial. Este escenario pinta un panorama sombrío de un conflicto mundial, un enfrentamiento final y catastrófico mientras la humanidad enfrenta el juicio de Dios. A lo largo de la historia, Dios ha restringido las fuerzas de destrucción global, aunque, en ocasiones, ha permitido calamidades que afectan a porciones importantes de la tierra, incluidos los árboles, las criaturas marinas, los barcos, las aguas y los cuerpos celestes, como se describe en Apocalipsis 8, 7-12. Con la apertura del 4º sello, la severidad de sus juicios se intensifica. A la muerte y al Hades se les da autoridad sobre una 1/4 parte de la tierra para matar con espada, hambre, enfermedades y fieras. Sin embargo, la próxima liberación de los 4 ángeles representa una mayor escalada. Un asombroso tercio de la población de la tierra morirá, específicamente después de una serie de plagas que afectan a 1/3 de la creación. Dios libera esta plaga devastadora sobre los impíos, un juicio tan severo que la gente anhelará la muerte, incapaz de encontrar un respiro a su sufrimiento.